Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. En el periodismo muchas veces abordamos un tema, le damos mucha difusión, nos ocupamos, de acuerdo a uno está en programa de radio, de tele o escribe en un medio gráfico, se ocupa y le da toda la relevancia, pero después los temas como que van desapareciendo y nosotros los periodistas nos vamos corriendo del foco. Y es importante que no corramos el foco más allá, que todavía está muy arriba la discusión sobre lo que está pasando en Rosario, lo que está pasando en Santa Fe con el tema del narcotráfico, con el tema de las bandas, con el tema de los homicidios. Y me parece que tenemos que seguir hablando de esto, buscándole la vuelta, porque no es que desembarcaron 300 gendarmes para sumarse a los que ya estaban y bueno, y ahí cambia la cosa y que se refrescaron los 100 federales que estaban con unos nuevos. No, la cosa es más profunda. Vamos a hablar con alguien que es de Rosario, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, Federico Angelini, y que aparte es vicepresidente del PRO Nacional, y bueno, vamos a hablar un poco de ambas cosas. Federico, buenas tardes. Pablo de León saluda aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Yo decía recién, bueno, llegaron más gendarmes, fue el ministro Aníbal Fernández, que decía que era un tema provincial, tuvo que bancarse esta cuestión de rebobinar, llevó más gendarmes, los gendarmes están en algunos barrios calientes. ¿Cómo está la cosa hoy para los que vemos de lejos la situación de Rosario y tenemos que entender lo que realmente pasa ahí? Bueno, la situación es extremadamente grave, es muy crítica, y primero todos tenemos que saber que nada va a cambiar de un día para el otro. El problema viene desde hace muchos años, y lamentablemente cuando se había encauzado se había arrancado un camino para empezar a encarcelar a las distintas cabecillas de las organizaciones narcocriminales, que se había empezado a bajar un 25%, se habían bajado los asesinatos y demás, llegó este nuevo gobierno y lamentablemente todo lo que se había hecho por una cuestión ideológica se volvió atrás. Y bueno, y hoy nos encontramos con situaciones catastróficas, como yo las menciono. Estos nuevos efectivos federales que llegaron hoy no van a cambiar absolutamente nada la realidad de lo que sufre cualquier barrio de Rosario. Y hasta que no haya un plan y una estrategia de corto, mediano y largo plazo, tampoco va a cambiar lamentablemente, porque acá no es una cuestión solamente del número de efectivos federales, sino qué vienen a hacer los efectivos federales. Ahora, hay una cuestión, yo digo, que el gobierno dijera, es un tema de Perotti y el gobernador, es un tema de la policía provincial, que se arreglen, era mirar de lejos, era sacarse el tema encima, con los problemas que tiene Perotti para resolver esta historia y el nivel de corrupción que hay en la fuerza policial santafesina y de sospechosa vinculación de distintos estamentos de la policía con el narcotráfico. Pero digo, me parece que el desembarco de gendarmes es un primer paso. Yo coincido en esto que vos decís, que tiene que haber una planificación de qué van a hacer, dónde estar y de qué manera. Por eso te decía, gendarmes vienen yendo y viniendo desde hace 15 años. Sí. O sea, digo, para que tomemos dimensión, desde el 2000, para ser más preciso, en el 2013, hace 10 años, fue el primer desembarco grande de gendarmería, prefectura, policía aeroportuaria y policía federal en la ciudad de Rosario. O sea, hace 10 años que... Ahora se agregaron unos 400, tengo información que llegaron en estos últimos 2 días. Sí. Entonces, a lo que voy es, vos recién decías, la corrupción de la policía de Santa Fe. Sí, es verdad. Pero la corrupción de la policía de Santa Fe es el eslabón más débil dentro de una cadena o un nivel de corrupción, de connivencia entre la policía, la política, la justicia y quienes ponen en blanco todo lo que se genera en negro, que son las agencias financieras, bueno, y demás empresarios que hacen ese trabajo sucio. Sí, yo no estoy de acuerdo, y obviamente digo, esto lo decía aquí Gastón Leturia, mi compañero, que no teníamos dimensión de lo que pasa en Rosario, los que no estamos allí, ustedes sí la tienen,
quienes viven, quienes tienen familia, quienes tienen negocio, quienes tienen quienes van a un supermercado. Digo, todos nosotros los que no estamos allí no tenemos dimensión de lo que pasa. Pero yo digo, la policía tiene que ver con lo que sabe dónde está un búnker, sabe quién trabaja por un lado, no, el que está en el barrio, porque el policía no es que cuide un barrio y después se va a otro lugar custodiado, se va a vivir al mismo lugar que por ahí tiene la misma cuadra o alguien que trabaja en el narcomenudeo o que trabaja en el esquema de los monos de otra banda. Entonces digo, la corrupción está, no tanto abajo, en el que está en la calle, que el narco lo corrompe, como también un jefe policial que incluso informa de los procedimientos que se hace. Ese es el riesgo de eso, más allá que considero que es mucho más grave que un juez o que un funcionario político del gobierno provincial esté comprometido con el narcotráfico. Sí, totalmente. Por eso te decía que es el eslabón más débil. Ahora, ¿eso lo libera de culpa? No, para nada, y hay que caerle con todo el peso de la ley. Lo que vos bien decís es también que el policía hoy, lamentablemente, convive de manera directa o indirecta con el narcotráfico, porque viven en ese mismo barrio, tanto ellos como la propia familia. Entonces, el nivel de amedrentamiento que tienen o que reciben esos policías es muy grande. Por eso es tan importante el qué tienen que hacer las fuerzas federales, porque vos, y es parte de nuestro plan que le hemos planteado también al ministro, porque nosotros sentimos que no puede haber especulación con esto, no es que, mira, yo tengo mi plan, me lo llevo para el 10 de diciembre del 2023 y ganamos las elecciones. No, mirá, yo vivo en Rosario, yo te doy este plan y si necesitas ayuda estoy a disposición tuyo, más allá de las diferencias enormes que puedo llegar a tener ideológicas, morales y de todo tipo con Aníbal Fernández o con el kirchnerismo. Nosotros vivimos en Rosario, o sea, que todo lo que podamos aportar, tenemos que aportarlo. Bien, estamos hablando con Federico Angelini, quien es diputado nacional de Juntos por el Cambio, rosarino, vicepresidente del PRO, y pregunta a Gastón Leturia. Federico, ¿qué tal? Respecto a lo que viene, porque la verdad que lo de las fuerzas federales, como bien lo decís vos, 10 años por lo menos, la verdad que no es la solución, por lo menos en este formato. Llegan, desembarcan 300, 400, se mueven, la gente siente que hay un poquitito más de contención, dentro de un mes, 2 meses, eso ya no está. ¿Qué es esto que de repente vos recién mencionabas al pasar este plan que han presentado, o algunos puntos que le han presentado, más allá de la fecha o del calendario electoral? ¿Qué 2 o 3 cosas puntualmente deberían hacerse para, por lo menos, generar algo que mueva y que cambie algo de la escena actual? Bueno, es una integralidad, ¿no? O sea, que incorpora también a los 3 poderes del Estado, también incorpora a la provincia y al municipio, o sea, los 3 poderes del Estado nacional, a la provincia y al municipio. Incorpora también a las fuerzas federales que vengan en gran número, pero con tareas específicas para que se dediquen exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico, en todo lo que tiene que ver con realización de inteligencia criminal, mapas del delito y de cómo se están comportando las distintas familias, clanes de organizaciones narcotraficantes. Después, trabajar fuertemente en operativos y unidades de búsqueda de cada uno de esos clanes y familias, empezar a desarticular todo ese árbol genealógico, organigrama que puede tener una organización, que la Policía de Santa Fe se aleje de todo lo que tiene que ver con la discusión e investigación del narcotráfico y se aboque exclusivamente a la seguridad ciudadana. Ahí ya tenés un paquete de lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Después nos vamos a lo que es la inteligencia penitenciaria, porque en el 2015-2019 se metieron presos a los Cantero, a los húngaros, a los Funes, a los Basi, a todos los clanes más reconocidos y a los cabecillas. Ahora, hoy siguen manejando esas organizaciones desde dentro de la cárcel. Entonces la inteligencia penitenciaria es fundamental. Más del 60% de los delitos que se cometen en la ciudad de Rosario se organizan desde la cárcel. Exacto, entonces, cuando se escucha ese dato, Federico, disculpa, cuando se escucha ese dato, te hablo desde el lugar no periodístico, sino de la gente común de la calle o de otra provincia o ciudad que dice, pero ¿cómo? Tanto delito desde desorden a la cárcel, listo. Primera medida que me imagino, Penitenciaría Federal, Ezeiza, ¿no? Delitos federales, pones a todos esos que están repartidos, presos en distintas cárceles federales,
en un solo pabellón, no te digo juntos, pero en una situación donde puedas contenerlos, y les cortás toda comunicación. Se supone que hay tipo de medidas que son de impacto inmediato. ¿Se entiende lo que digo? Primero que no existe la posibilidad de que un recluso use el celular dentro de la cárcel. Más allá de eso, no existe, en no este caso es una permitido. medida excepcional. Pero eso no está permitido. O sea, vos tenés que tener monitoreo de los llamados por fuera de la cárcel. O sea, digo, para que entendamos que nosotros estamos tomando como algo normal y común algo que está prohibido. O sea, lo segundo es empezar a hacer pabellones para presos especiales y cárceles para presos especiales. No podemos hacer convivir a los presos comunes de presos que están acusados de asesinatos de gran calibre o de o ser parte de una organización narcocriminal, porque claramente ese delincuente común termina siendo reclutado por el narcotráfico y cuando salen terminan trabajando y operando para esas organizaciones que las reclutó dentro de la cárcel. Y después tener, obviamente, vos el servicio penitenciario está a cara descubierta con el nombre y apellido de ese agente. ¿Cuánto dura el narcotraficante en decirle, vos vivís en tal lugar con tal persona, mañana tráeme lo que yo te estoy diciendo que me tenés que traer, porque si no te mato a tu familia? Más allá de la corrupción que hay, y existe y es mucha, pero también el que quiere hacer las cosas bien, le quedan muy pocas posibilidades de hacer las cosas bien. Y después ya en el ámbito judicial, ¿no? Trabajar fuertemente en lo que es el fortalecimiento de la justicia actual. Hoy hace 40 años que en Rosario y en Santa Fe no se crea un juzgado y una fiscalía, para que tomemos dimensión de lo que era Rosario o la ciudad de Santa Fe hace 40 años. Sí, tenemos 1/3 de las vacantes del Poder Judicial Federal en veremos por una cuestión de falta de decisión política. Y el último, porque sabía que se iba a alargar, pero lo último es la implementación del sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Es un sistema que bajaría en los procesos judiciales de 4 o 5 años a 1 año, 1 año y medio. Ya se está implementando en Jujuy y en Salta desde 2018-2019 y desde hace 3 años que está para salir en la provincia de Santa Fe y por una decisión política no se implementa. Federico Angelini, hombre de Rosario y diputado nacional de Juntos por el Cambio, gracias por esta charla aquí en Las Cosas Como Son y en Radio en Común. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León.